Bueno, pues como decía el anuncio en su hermano Pablo, este fin de semana vamos a tener un evento muy especial por aquí, por esta colonia, por esta área. Y de paso te digo otra vez, así tendremos servicio el próximo domingo. Sabemos que realmente lo conflictivo es a partir de hasta el 11, y ya después del 11 pues todos se van y ya el 12 siempre está libre, lo hemos comprobado cada año. Así es que este próximo domingo 12 no tenemos ningún problema, 20, no va a estar nada cerrado, todo va a estar bien, y cualquier cosa pues nos puedes llamar al WhatsApp y estaremos atentos para que te dejen pasar. Así es que te esperamos. Y pues te decía, estamos en este mes de diciembre. Este es el evento pues muy especial que vemos en esta área, donde vemos millones de personas que vienen a adorar una imagen, a una pintura supuestamente de la Madre de Dios. Y yo creo que cada año, y estando tan cerca o escuchando las noticias, a veces nos acostumbramos a verlos, y hasta puedes pasar por ahí y ves lo que hacen, y ves toda la cantidad de gente que viene. Escuchamos las noticias que aún muchas personas ya grandes de tanto caminar se han muerto, y todo esto por esta festividad. Y cuando vemos hacer lo que hacen, pues nos decía, nos acostumbramos y ya no pensamos en las consecuencias que ellos tendrán en hacerlo. Y ya lo vemos algo muy normal. Y no solo ellos, sino también muchos familiares, nuestros amigos, conocidos, o personas con las que tenemos contacto, nos acostumbramos a ver que hacen cosas incorrectas y vemos que están alejados de Dios, que hacen idolatría, que no agradan a Dios y que hacen actividades equivocadas en contra del Señor, y nos acostumbramos y los vemos, decimos, bueno, pues así es la gente. Cuando alguien muere es tan común decir, ya descansa, ya descansó, y más si tuvo una enfermedad en agonía, decimos, qué bueno, ya descansa, porque ya murió. O decimos, ya no sufre más. O la famosa frase, que descanse en paz. Y pensamos que por decir esa frase, esa persona va a descansar en paz. Y yo siempre escucho a la gente cuando alguien muere en la televisión, famoso, o a las personas que sus seres queridos mueren o se refieren a un muerto, dicen que descanse en paz. Lo dicen como si, pues sí, realmente descansar en paz. Y la pregunta es, ¿será así? ¿De verdad descansan en paz? ¿Estarán bien después de la muerte? ¿Acaso todos los que mueren van al cielo? Porque así habla la gente. Como que todos los que mueren se van al cielo porque ya descansan todos. Ya están en paz. Nos hemos acostumbrado a creerlo. Pero el Señor Jesús enseñó otra cosa. Él nos enseñó y Él habló sobre el infierno. Él es de las personas de la Escritura, es el que más habló del infierno, de un lugar donde habrá un tormento eterno. Y quiero que vayamos a Marcos capítulo 9, verso 43. Y aquí el Señor es muy claro, y es una y otra vez, lo vas a encontrar en todos los 4 evangelios, de aún también referencia de otros apóstoles, pero el Señor Jesús lo hizo con mayor énfasis. Y ve lo que dice en Marcos capítulo 9, verso 43. Dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado,
donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y el Señor Jesús es muy radical en esta expresión. ¿Quién no busca salud? ¿Verdad? Para su mano, salud para su pie, salud para su ojo. Vemos cuánta gente ciega se acercaba al Señor Jesús a pedirle que sanara, que le sanara y lo sanaba. Y aquí dice el Señor, es mejor un dolor físico en esta tierra, pero que no pierdas tu vida en el castigo eterno, en el castigo que no termina. Y la expresión dice el fuego que no acaba y donde el gusano no muere. El fuego no se apaga y el gusano no muere. Es un tormento eterno, permanente. Y una vez más dice Mateo 7:19, no lo busques, te lo voy a leer. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, ¿a qué se refiere el Señor Jesús? Nos enseñó que el infierno es una manera de castigo. Y sí es cierto que el Señor Jesús cuando vino, una de las cosas que Él enseñó también fue acerca del reino de los cielos, que he traído el reino de los cielos, de la bendición, del contacto con Dios, de la reconciliación con el Padre. Pero también habló del infierno, también habló del castigo, de la retribución al que no le acepte, al que tiene pecado. Y mira, hablar del infierno, podemos hacer toda una discusión teológica, de cómo piensas y las palabras y el griego y el hebreo que se usa. Pero más allá de esa discusión teológica, lo que vemos es que hay un lugar de tormento eterno, que hay un lugar de tormento aquel que peca, y todos pecan. Entonces es un lugar de tormento aquel que no reconoce al Señor Jesús como Salvador y Señor. Que sí hay un lugar de un castigo para aquellos que no le han recibido. Y quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Y aquí en esta visión que tiene el apóstol Juan, cuando ve todo esto, se le da esta palabra. Esto es lo que va a suceder, no ha sucedido, va a suceder. Y es algo que está determinado por Dios hacer a aquellos que no le buscan. Y dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Son expresiones muy fuertes, muy radicales. Por los siglos de los siglos. Verso 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mal entregó a sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, si hay un tormento, hay un castigo para las acciones. Dice, todas las cosas que tú has hecho en esta tierra, todos tus pensamientos, lo que haces en oculto, lo que haces en abierto, será juzgado. Yo una vez lo predicaba y te decía, la gente vive como si nunca fuera a entregar cuentas de su vida, como si realmente fuera suya y le perteneciera. Y Él decidió cuándo nacer, y Él decidió cómo ser, y Él decidió cuándo morir, que no es cierto. Nosotros tenemos que dar cuentas de todos los actos que hacemos, y los actos que hacemos tendrán un juicio. Pero gracias al Señor Jesús, lo que Él hizo en la cruz por nosotros, ahora esos pecados pueden ser perdonados
Y ve que aquí dice la Escritura, sí fueron juzgadas sus obras, pero finalmente quien fue al lago de fuego fueron aquellos que no se encontraron en el libro de la vida. Ya ni siquiera fue por las acciones, porque si es por acciones, pues todos nos vamos al infierno. Todos íbamos hacia allá, todos éramos ya condenados. Pero hay un libro de la vida donde nosotros podemos ser inscritos. Y la manera en que somos inscritos es a través de reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Por eso Él dijo, yo soy la vida. Él es el libro de la vida. Él es el que va a pronunciar nuestros nombres y decir, Él no, Él creyó en mí, Él se salva. Él tampoco, ella tampoco, ella no va al infierno. Pero todo aquel que no se encontró va a ir al lago de fuego. Las acciones tienen consecuencias. No solamente en la tierra, sino también en la vida eterna. Sí hay consecuencias. A veces no las vemos aquí. Y como dice el apóstol Pablo, bueno, pues si no hay resurrección, no va a haber castigo, pues comamos y bebamos, nos vamos a morir mañana. No importa lo que hagas, de todos finalmente tú vas a morir y vas a desaparecer y desintegrarte. Y dice, no, si hay un juicio a las acciones que nosotros hemos realizado en esta tierra. A veces cuando predicamos, solo hablamos de las consecuencias terrenales. A veces decimos, mira, es que si pecas vas a ser pobre. Es que si pecas te vas a enfermar. Es que si pecas tu familia va a estar mal. Y es lo único que predicamos. Y entonces la gente en su vida física a veces la tiene arreglada. Entonces dicen, bueno, pues yo tengo problemas familiares, pero pues ahí la llevo. Si es cierto, no tengo dinero, pero pues sobrevivo como frijoles y ya. No hay ningún problema. Estoy enfermo, pero pues no me duele tanto. Y algún día me voy a morir, entonces como que se adaptan. Tengo problemas en el hogar, dice, pero pues ya me acostumbré, así es el ambiente en casa. Entonces le predicas el evangelio tratando de que solamente se resuelva su problema terrenal y ellos ya tienen su vida arreglada. Dicen, no, pues no necesito a Cristo porque yo ahí la llevo. Pero esto va más allá de esto, de los problemas económicos. Y no se diga, por ejemplo, de los ricos. Predícale a un rico y le habla solamente de problemas terrenales, pues el 90% ya lo resolvió. Porque tiene dinero. No dijo el Señor Jesús qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos, porque su vida aquí en la tierra está arreglada. Pero no se trata solamente de que arreglemos la vida en la tierra, que estés bien en la tierra, sino qué pasa después de. ¿Qué va a pasar después de que te mueras? Finalmente todos se van a morir. Y muchos, y esa es la costumbre, ¿no? Alguien muere, descansa en paz, qué bueno, ya está bien, perdimos a un gran hombre, perdimos a una gran mujer, pero queda su legado. Eso es lo importante. La gente no piensa, ¿y qué? ¿Dónde está ahora? ¿De veras descansa? ¿O hay un lugar de tormento? ¿O hay un lugar donde también se va al cielo? El Señor Jesús contó una historia. No es una parábola, es una historia, porque hay personajes históricos ahí, donde menciona que sí, hay gente que va a ir al infierno, y ya está en el infierno, en el seno de Abraham, sufriendo, como ese Lázaro, que decía, tan solo un poquito de agua denme. Y Abraham dice, no, tú ya tuviste lo que tenías que tener, y en cambio Lázaro estaba bien. O sea, sí hay dos lugares donde ir después de la tierra. Entonces, ¿cómo se va a uno y cómo se va a otro? Al infierno todo lo tienen ganado. Por eso dijo el Señor Jesús, ya están todos condenados. Yo vengo a quitarles la condena. Yo vengo a salvarlos para que se vayan al paraíso. Y vemos ahí al ladrón que estaba al lado del Señor Jesús y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, no te preocupes, porque ya creíste, confesaste, me aceptaste como Señor y Salvador. ¿Por qué predicamos el Evangelio? O sea, ¿para qué anunciamos las buenas noticias a la gente? ¿Para que la gente sane? Mire, si está enfermo hay que predicarle el Evangelio. Para que sane y ya no sufre en esta tierra. Vamos a predicar el Evangelio para que sea libre de vicios. Mire, está lleno de vicios, de alcoholismo, de
de pornografía, de otras cosas. Hay que orar por él, hay que predicarle el evangelio para que sea libre. Mira qué de problemas tiene en la familia, se ha divorciado 3 veces, ahorita está a punto de divorciarse la 4ª vez. Hay que predicarle el evangelio. Mira, esos son pobres. Hay que predicarles el evangelio para que ya dejen de ser pobres. O mira, hay que orar por un milagro para que sus vidas en la tierra se arreglen y ya. Pues no, eso no es el evangelio, es parte de. El Señor Jesús lo hizo y sanó y resucitó muertos y les ayudó a la gente y les proveyó, hizo milagros, resucitó muertos, hizo muchas cosas. Pero aquella ocasión cuando los discípulos dice que regresan contentos porque dice los demonios se someten, o sea, hasta el mundo espiritual en la tierra que nos movemos, vemos que tu nombre es poderoso. Los demonios se someten, los enfermos sanan, o sea, vieron todas estas acciones que son parte del evangelio y el Señor Jesús les dice, no se gocen de eso. Eso es temporal. Tu sanidad física es temporal. Tu provisión económica en la tierra es temporal. La solución de los problemas matrimoniales es temporal. Pero hay algo que el Señor Jesús arregló eternamente y es tu salvación. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Por eso el Señor Jesús les dice, no se alegren de eso. Eso es mínimo, es lo menos que puedes obtener del evangelio. Lo importante y por la razón por la que se deben alegrar es porque su nombre está anotado en el libro de la vida. Y si su nombre está anotado en el libro de la vida, ya no irán al lago de fuego, sino vendrán conmigo a las moradas que les estoy preparando en la casa de mi Padre. Eso era lo emocionante. Eso es lo eterno, lo que permanece. Todo lo demás es temporal. No nos dice Hebreos 11 que muchos hombres y mujeres por su fe y por tener mejor resurrección dejaron la bendición física y estaban a punto de ser aserrados y Dios les decía, ¿quieres ser libre? Y decían, no, que me aserren, que me quiten la cabeza, no importa, yo quiero una mejor resurrección. Y perdían las cosas terrenales por obtener las cosas celestiales, porque sabían que eran más importantes. El evangelio nos salva en la eternidad. No solamente lo físico es temporal. ¿Cuántos, el ciego que el Señor Jesús sanó, el jovencito ese de la madre que le resucitó al muerto, Lázaro mismo después de 4 días de resucitar, todos han muerto? En las bodas de Caná, esos novios que les hizo un vino muy especial y delicioso, ya se murieron. Todos esos milagros que recibieron fueron temporales, pero el punto es, ¿dónde están ahora? ¿Dónde están? ¿Descansando en paz o con Lázaro, sufriendo en el seno de Abraham? ¿Dónde están? O sea, aquí es lo valioso. Por eso el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, lo valioso no es lo que tengas en la tierra, lo valioso es lo que yo les he dado en la eternidad. Por eso cuando se despide dice, no se preocupen, tranquilos, yo voy a los cielos a hacer morada para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes siempre estén. Ese es el mensaje del evangelio. La salvación eterna. Y es lo que a poco predicamos. En muchas iglesias lo que se predica, ven a Cristo y serás millonario. Ven a Cristo y recibirás un Ferrari. Cuando eso es lo de menos. Ven a Cristo y serás libre del lago de fuego. Y podrás morar con Jesús eternamente. Y ahora este mensaje que te estoy dando no es para los de afuera, es para nosotros los que predicamos el evangelio. Que tal vez pensamos que ya no es tan necesario hacerlo, porque nos hemos acostumbrado al pecado, a ver a la gente pecar. Porque creemos tal vez que hay otras alternativas. Y no solamente Cristo, sino hay otros medios. Ay, mira, es tan bueno. Ese religioso es tan bueno, hace tantas buenas obras que quizás se salve. ¿Para qué le predico? Es que mi compadre es tan buena gente. Trata también a su esposa y a sus hijos
¿Para qué le predico si es tan bueno? Ese se va a salvar solito. Creemos que ya no es necesario, porque la gente cuando muere descansa en paz. Y ya no predicamos. Solamente a veces le vemos un gran problema. Tal vez y entonces se mueve el corazón nuestro y predicamos. Y no entendemos que la gente sin Cristo no se va a salvar. La gente va a ir al infierno. La gente va a vivir eternamente separada de Dios y nosotros no le anunciamos y tenemos que anunciarlo. Ellos tomarán la decisión, por supuesto. Como la parábola del sembrador, hay semillas diferentes. Tú le predicas, se enojan contigo, te tachan de loco, te dicen cosas. A Pablo le hicieron lo mismo. No dijo que el evangelio para el griego era locura porque eran muy científicos ellos. Y les hablaba de la resurrección y de Jesús. Estás loco, Pablo. A los judíos religiosos, eso no es cierto. Seguimos esperando al Mesías y lo trataban de loco. Y va a seguir sucediendo, nos van a tratar de locos aquí por predicar el evangelio. Pero nuestra tarea es predicarlo. No importa lo que el otro diga, no importa lo que el otro piense. Nosotros tenemos que dar las buenas noticias porque quizás al predicarlo esa persona se salve. Como dice el apóstol Pablo, ¿cómo se van a convertir si nadie les predica? O sea, si tú no le dices a tu madre de Jesús, ¿quién se lo va a decir si tú eres la persona más cerca? Si tú no le hablas a tus compañeros de trabajo del Señor, ¿quién lo va a hacer? Si tú eres el más cerca. Si tú no le hablas a la señora de la tienda que vas todos los días a comprarle, ¿quién lo va a hacer? Si tú eres el cristiano, el único que va ahí a comprar cosas ahí, ¿quién más le va a predicar? Tenemos que entenderlo, es nuestra responsabilidad. Y tienes que pensar eso, bueno, si no le predico a esta persona, puede irse al infierno, al lago de fuego por la eternidad. Tiene la oportunidad, como yo la tuve, de hablarle de Cristo. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 15, y ve lo que dice la palabra. Romanos 1:15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es salvación, es salud, es sanidad, no solo física, eterna, espiritual. Por eso Pablo se dedicó a predicar el evangelio por todos lados, porque él mismo recibió esa salud. Él mismo, siendo un religioso, se topó con el Señor Jesús y su vida fue transformada. ¿Qué ha pasado contigo? Dios te transformó, Dios te bendijo, tu vida cambió, tus finanzas cambiaron, tu mente cambió, tu paz cambió, tu forma de dormir cambió, ha cambiado todo, tu familia cambió. Eso lo tenemos que llevar a los demás, compartírselos para que también sus vidas cambien. Y mira algo, no hay salvación, y escuchemos esto, no hay salvación solamente en el Señor Jesús. Nadie más ha muerto por la humanidad, nadie, ningún otro de las religiones otras, nadie ha muerto, solo Jesús murió. Por eso ve lo que dice Hechos 42:12. Y en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otra forma, no hay alternativas. Ahora con tanta alternativa que el mundo ofrece, y tú puedes pensar esto, tú puedes ser esto, si quieres ser perro, sé perro, si quieres ser otro animal, sé un animal, tú sé lo que quieras. Pensamos que hay alternativas. Pues todos se van a salvar. Hay muchas alternativas. ¿Para qué predico el evangelio? Pero entendamos algo, no hay otro medio de salvación más que en Cristo. Esa es la enseñanza que tenemos.
Si al final de los días, cuando alguien muere, no recibió a Jesús y Dios conoce su corazón y tal vez se salva, eso solamente Dios lo sabe. Nosotros no. Nosotros lo que tenemos que hacer es que se nos ponga enfrente, predicarle del Evangelio. A todos decirle las consecuencias que hay si no reciben a Cristo. No nos acostumbremos a que la gente sea idólatra. No nos acostumbremos a que la gente sea pecadora, ofensiva hacia Dios, haciendo lo que quieren. Y digamos, pues Dios es bueno y los va a salvar. No, tenemos que hablarles del Evangelio y decirles, detente, porque quizá te estás yendo al infierno. Y el único que puede detenerte de ahí es el Señor Jesús, porque Él hizo esto y esto y esto y esto. Tenemos que anunciar el Evangelio. A todos tenemos que decirles lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Vamos a Marcos capítulo 16, verso 15. Es un versículo muy conocido por nosotros. Lo hemos escuchado muchas veces. Pero esta es nuestra responsabilidad. Esto es lo que Dios nos dijo a nosotros los cristianos. Esto es lo que tenemos que hacer los que somos discípulos de Cristo. ¿Qué les dijo el Señor? Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere salvo, o sea, ya dependiendo de ellos, pero nosotros tenemos que predicarle a todos. Tú tienes que predicarle a todo con el que tengas contacto. No puedes decidir a quién sí y a quién no. Aquí nos dice, al que tú quieras le predicas. Al que te caiga bien le predicas, al que veas muy difícil de vida, predícale. No dice a todos, no importa si son inteligentes, ricos, pobres, jóvenes, viejos, con toda la persona que tú tengas contacto, predícale el Evangelio. Dice, y el que creyere, y es decisión de la persona, el que creyere, y entonces acepta ser bautizado, será salvo, pero el que no creyere, dice, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, consecuencia de. Pero ven que dice, se salvan, se salvarán de la eternidad. ¿Y qué hicieron los discípulos a esta ordenanza? ¿Qué hicieron cuando vieron ascender al Señor Jesús? Les dice estas palabras. ¿Sabes qué hicieron los discípulos? Dice el verso 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes. No dijeron, esta sí, esta no, esta me caen bien, esta no me caen bien. Dice, en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ya las señales van a seguir a la predicación del Evangelio. Tú vas a predicar el Evangelio, no vas a hacer señales sin predicar el Evangelio. No somos brujos, no somos adivinos, nosotros somos predicadores del Evangelio. Y al predicar el Evangelio suceden los milagros. No siguen a esa palabra. Dice, confirma la palabra. Lo que nosotros hablamos, la palabra que expresamos del Evangelio es confirmada con señales que nosotros no hacemos, sino que el Señor hace. Pero si predicamos el Evangelio. Ahora, para predicar el Evangelio, no tengo que llenar estadios. Cuando entonces me llenen el Estadio Azteca, predico el Evangelio. No. Pónganme una carpa ahí afuera de Walmart, llena de gente, y entonces les predico. No. Prediquemos el Evangelio a nuestro pariente, a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro amigo, al de la tienda. Con toda la gente que tengamos contacto, prediquemos el Evangelio. Esa es nuestra función. Y sabes, se incluye eso. Hay consecuencias eternas. Y se lo tienes que decir a la gente. El Señor se lo dijo. O sea, ay de ustedes, se van a ir al infierno. Tenemos que decirle, y pareciera que pues en este tiempo
como si habláramos de un cuento. Pero entiende algo, nosotros predicamos una palabra que Dios dijo y Él hará señales para confirmar esa palabra. Entonces, tú predícalo y pareciera que te sientes ridículo. Hoy como en este siglo XXI voy a hablar del infierno, pues si existe el infierno. Y la gente va a ir a ese lugar, nos dice la palabra, el Señor Jesús lo enseñó. Entonces tenemos que advertirle que va a ir a ese lugar si no se arrepiente. Tenemos que incluirlo. No busque solamente que la gente sane sus problemas. A mí me gusta aquel pasaje cuando el Señor Jesús está predicando, está allí en el lugar donde está predicando. Unos hombres traían a una persona en cama porque no podía caminar y no podían pasar, y menos con una cama así. Y dicen, pues por el techo, y se suben al techo y enfrente de Jesús calculan y lo bajan delante. ¿Sabían todo lo que hacen para qué? ¿Qué buscaba ese hombre? ¿Que sus pecados fueran perdonados? No, ¿verdad? Él buscaba su sanidad. Y lo que el mundo eso busca. ¿Qué busca el mundo? Que se le resuelva su problema económico, que se le resuelva el problema familiar, que si esté enfermo sane. Eso es lo que busca el mundo. Y son consecuencias del pecado. ¿Qué pasa? Lo bajan, lo ve el Señor Jesús y dice, grande es tu fe, se asombra de la fe de ellos. ¿Y qué le dice? Tus pecados te son perdonados. Yo no puedo decir, yo la primera vez que lo leí dije, ay, pobre. Pues él no quería que le perdonaran los pecados, él quería que lo sanaran. ¿Qué pasaría si viene alguien, viene enfermo, y dice, hermano, ore por mí, mira, voy a orar para que tus pecados sean perdonados? Pero entonces se va a quedar como, pues oiga, yo no quiero que me perdonen los pecados, quiero que me sanen. Pero el Señor Jesús sabía que si nuestros pecados no son perdonados, pues no podemos recibir tampoco lo demás. Era lo eterno. Jesús le estaba dando lo eterno. Y después vemos que el milagro Dios lo hace y lo levanta. Pero ese es el enfoque del mundo. Y a veces es nuestro enfoque. Esa es la manera en que predicamos. Solamente vemos la necesidad física y no vemos la necesidad espiritual. Por eso nunca le vas a predicar a un rico. Porque dice, no, pues está tan rico. Que le predico si está todo tiene. Pero no tiene todo. Cuando muera va a dejar su riqueza. ¿Qué se va a llevar? Nada. ¿Y qué va a hacer? Va a ir a un juicio. Y si su nombre no está anotado en el libro de la vida con toda su riqueza, ¿dónde va a ir? Al lago de fuego? Y eso le va a pasar a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus hijos, a tus amigos que tanto quieres, a tus vecinos, a lo que odias. Pero a todos les va a pasar si nosotros no predicamos el Evangelio. Tenemos que hablarlo, tienes que entender esa visión. Si tú juzgas a quién sí y a quién no estás siendo un buen evangelista. Tú tienes que evangelizar a todo, no te debe importar su condición, su forma, si es religioso, si te dice. Aún si te encuentras una persona que ves que sus actos son todos contrarios a lo que la palabra de Dios dice, llegas y le preguntas, oye, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano y recibí a Cristo en mi corazón. ¿Qué haces? Pues mira, está bien, pero pues entonces te voy a hablar de algo. No estás haciendo lo que Jesús dice que hagas. Entonces hay manera de predicar a todos para salvarlos, porque tú ya fuiste salvado. Sabes, tú no vas a ir. Esa es nuestra seguridad. Cuando mueras, esa es tu seguridad. Yo ya recibí a Jesús, yo no me voy a ir al infierno. Yo me voy con Cristo. Qué certera. Estamos ciertos en eso. ¿Y los demás? ¿Y los demás qué? Entonces tú te salvaste ya que se muere el mundo. No, los discípulos me han dicho, ya somos salvos, ya Señor, nos vamos si quieres a los 12 tronos a juzgar. Esperamos, ¿para qué tanta molestia de andar ahí predicando el Evangelio y azotes y cárceles? No, yo ya me voy contigo, como lo hizo antes Pedro. ¿Te acuerdas en la transfiguración qué pasó? Señor, mira, ya ni bajemos, ya, ¿para qué bajamos? Allá está re feo allá abajo, aquí está transfigurado, aquí está Moisés, aquí está Elías, ya nos quedamos aquí. Y todo desaparece, dice, no, óiganlo a él. Y dice que bajaron otra vez.
Y vaya que sufrieron los discípulos. Se podían haber ido rápido. Ellos conocían. Pero dijeron, no, hay que predicar el evangelio. El apóstol Pablo, que tuvo una visión, fue arrebatado a los cielos. Y cuando está a punto de morir, dice, es que no sé si ya morirme o seguir predicando el evangelio. Esa era su única meta. ¿Y tú qué? Señor, no sé si morirme o ir a Disneylandia. No sé si morirme y comprarme un Ferrari. No sé si morirme y ver a mis nietos. O sea, ¿qué es la razón de tu vida? De ver la cosa aquí está dura. Pablo dice es mejor. Y después de ir al cielo y regresar, como que te llevaron a Dubái y regresas ahí no digo qué colonia, no voy a meter en problemas, alguna colonia aquí perdida de la ciudad. ¿Cómo te sentirías? Frustrado. No, regréseme a Dubái. Está mejor allá. Eso le pasó a Pablo, pero dice, no, está mejor aquí, aunque ande en esa zona toda fea, pero estoy predicando el evangelio, salvando, dice, buscaba salvar a los de su nación, buscaba salvar a los gentiles, ahí andaba salvando a todos. Esta era la razón de su vida. ¿Cuál es la razón de tu vida? ¿Qué buscas en el evangelio? ¿Qué buscas al venir? Señor, sáname, cuídame, protégeme, prospérame, todo es para ti. ¿Y los de afuera qué? ¿Cuándo predicas el evangelio? ¿Cuándo le testificas a los que están a tu lado? No te importa, porque no lo crees. Te acostumbraste a verlos. No te duele ver que la gente se está perdiendo. ¿Y para qué le hablo? ¿Para qué está ya bien perdido? O sea, excusas puedes tener. Pero dice la Escritura que los discípulos predicaron en todas partes y a todos los que tenían en contacto. Tenemos que predicar. Mira, ya pasó esta pandemia. Vaya que la gente ha quedado sufrida. La gente ha quedado dolida. Muchos sin trabajo, muchos sin seres queridos, muchos con síntomas todavía de la enfermedad, muchos atemorizados ahora con el Omicron que viene y que puede ser uno nuevo y difícil. Y la gente sigue, esto sigue. La gente está lista para que le hablemos del evangelio. ¿Y qué le decimos? No, sí está re duro el Omicron. A ver si sacan una vacuna. No, sí, cuídense, pónganse el tapabocas. No se nos va a enfermar. ¿Y el evangelio? ¿Cuándo le hablas de Cristo? ¿Qué le dice? Se murió su pariente. Ay, sí, ya descanse en paz, ¿verdad? Está mejor vida. ¿Y será? Mejor digo, oiga, ¿y qué tal si se fue al infierno? ¿Y usted dónde va? Pero no lo hablamos. ¿Por qué no creemos? ¿O creemos que el infierno es cuento de hadas? Jesús lo dijo. Jesús lo enseñó. Fue el que más enseñó del infierno. Es algo real. El mundo va a ir ahí. La gente que no esté anotado en el libro de la vida va a ir ahí. ¿Quién quieres que esté anotado en el libro de la vida? Predícales a todos. No predicamos. ¿Cuándo fue la última vez que predicaste el evangelio? ¿Cuándo? ¿Y cuánta gente a tu alrededor que tienes contacto sigue sin conocer a Jesús? Y tú jamás le has dicho ni siquiera que eres cristiano. Y entonces, hermano, que este año, con toda esta pandemia y todo lo que está pasando, que hablando en nuestros corazones a la iglesia y prediquemos el evangelio. No estamos ni siquiera a las calles, que ni se puede. Empieza con los que están en tu contacto tuyo. Invítalos. Y esfuérzate. La palabra dice esfuérzate en predicar. Es que no quiere. Oiga, es que quiere conocer. No, bueno, ya no quiso. No, oiga, venga, déjeme decirle. Y otra vez, y le voy a decir, y le voy a decir, le voy a decir. Y todas las veces que sea necesario. Que mejor se harte de mí y se aleje. Pero yo le prediqué el evangelio. Pero no lo hacemos. Que este año sea diferente y hablemos del evangelio. Que sea el año de predicar el evangelio a todos los que conocemos. No vamos a irnos a los estadios, ni siquiera a los parques todavía. Está todavía con esta situación. Pero a los que conocemos, con los que tenemos contacto, hablemosles de las consecuencias que tiene el no recibir a Cristo en sus vidas. Hermano, no hay alternativas.
No las hay. Si tú dices, es que ese es un buen religioso, se va a salvar. No, si no le hablas de Cristo. Lo que suceda después de la muerte solo Dios lo sabe. Pero a mí me dice, la única forma de salvación es Cristo. Eso es lo que yo predico. Y quien me diga, si me dice, ¿a poco yo no? Si me dice un momentano, ¿a poco yo no me voy a salvar? No. Según la Biblia, no. No lo digo yo. La Biblia dice que no, si no recibes a Cristo. Si se salvo o no será decisión de Dios, pero yo le dije lo que Dios me dijo que le dijera. No hay otra forma. Díselo al religioso que conoces. Dile, mira, así seas muy religioso, si no tienes a Cristo en tu vida, no vas a salvarte. No te vas a salvar. Si no sigues haciendo lo que Jesús hace. No, ya recibí a Jesús en mi corazón, pues entonces haz lo que Él dice. Entonces síguelo, búscalo, enseña, estudia la palabra, todo. Pero hermano, esa es nuestra tarea. Los discípulos lo hicieron eficientemente y arriesgaron sus vidas. Y mira, nosotros no tenemos que arriesgar nuestras vidas. Lo que arriesgamos es tal vez un enojo con alguien, una palabra ofensiva de alguien, que nos deje de hablar un amigo, que no es nada comparable a sufrir la cárcel, a sufrir azotes, a la muerte como Esteban y Jacobo, que murieron por causa del Evangelio. Eso sí es difícil. La tenemos más sencilla, pero no por eso es menos importante. Hablemos del Evangelio. Cierra tus ojos un momento. ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos? Ante todo esto que ves a tu alrededor, cierra tus ojos. Ante todo esto que ves alrededor tuyo. ¿Qué hacen tus parientes? ¿Qué hacen tus amigos? Los de tu trabajo, ¿qué hacen? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Si tú ves que están haciendo algo mal y no tienen a Jesús en sus vidas, es tu responsabilidad hablarles del Evangelio. Tienes que decirles que es el único medio por el cual ellos se pueden salvar. Insistirles a tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra. Prediquemos el Evangelio, que sea el año de la predicación del Evangelio. Se acaba este 2021, fue el año de la acción, muchas cosas cambiamos en nuestra vida, pero que este 2022 sea el año de la predicación del Evangelio a nuestros cercanos, a la gente que está cercana a nosotros, que hablemos, que les digamos que si no reciben a Cristo, se van a ir al lago de fuego. No porque yo lo digo, y no es un cuento de hadas, existe. ¿Tú has visto cómo el mal existe? Y ahí está el diablo obrando. Y el diablo va a ir a ese lago de fuego. Y si él va a ir ahí, y lo dice la Biblia, pues también van a ir, lo que dice la Biblia, aquellos que no están sus nombres en el libro de la vida. Y la única manera en que alguien puede tener su nombre en el libro de la vida es si acepta a Jesús. Si acepta al Señor, si no, será condenado. No en la vida física solamente. No va a sufrir solamente una enfermedad aquí, o una pobreza, o un desarreglo familiar, sino va a sufrir en la eternidad, siglo por siglo por siglo, teniendo la oportunidad. Por eso no seamos egoístas y entendamos lo que pasó en nosotros para que lo compartamos con otros. Señor Jesús, Espíritu Santo, ven y haznos entender la importancia de compartir el Evangelio a todos nuestros cercanos. Que este año 2021 sea el año de predicar a todos nuestros cercanos. Y seas tú y tu palabra la que con señales y prodigios dé testimonio de esa verdad. En el nombre de Jesús. Amén.